Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. El mundo está viviendo horas realmente muy tensas. Estamos viendo lo que hacía mucho tiempo no veíamos, es decir, una posible conflagración se convirtió en un acto de guerra que está siendo transmitido por TikTok. Y ahora estamos todavía más acelerados, más actuales en lo que está ocurriendo segundo a segundo en Ucrania o casi. El mundo se está reagrupando, se está de alguna manera redefiniendo. El día de ayer hubo una reunión del Bundestag alemán, larguísima, por cierto, en donde los dos partidos aplaudían a rabiar la postura del canciller, que era de unificación y de aumento en el presupuesto a la guerra, etcétera. Estamos viendo cosas rarísimas como que Suiza cambie su postura de neutralidad hasta en lo financiero y empiece a virar. No habíamos visto una guerra intereuropea desde hace casi medio siglo, y ahora estamos frente a ella. Y es por ello que hemos invitado a alguien que es un especialista, un diplomático de carrera, alguien que conoce bien el territorio, a platicar y especular, porque de alguna manera pues tenemos que especular. Julián Ventura, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Bien, buenas noches, Federico. Carlos, gracias por la invitación. Gracias a ti, Julián. Buenas noches. Es una guerra del siglo XXI, pero nos rige el acuerdo político legal emanado de la Segunda Guerra Mundial. Antes de pasar al TikTok y las novedades, son muchísimas de esta guerra, ¿por qué no empezamos con lo más básico? Hay como una cierta discusión de repente de que es que, bueno, Ucrania fue rusa y entonces como que se justifica. ¿Es esto una violación del derecho internacional, sí o no? Contundentemente, por supuesto que es una violación al derecho internacional, o sea, una violación a la soberanía, a la integridad territorial de un Estado que es miembro de las Naciones Unidas, Carlos, y que tiene todos los derechos derivados de esa membresía, también las obligaciones. Entonces, ante la incertidumbre o las contradicciones de las visiones históricas, está la certidumbre del derecho, es el gran nivelador que nos da un piso parejo ante la simetría del poder global. La historia es importante, hay que tomarla en cuenta, hay que reflexionar sobre ella, pero aquí es una cuestión de derecho y de las reglas básicas de convivencia internacional. Que por decirles en una palabra, todos los Estados miembros tienen derecho a su integridad territorial. Uno no puede decir es que el vecino me debe tal pedazo porque en el pasado fue mío. Tenemos una carta muy clara desde el punto de vista internacional y aquí lo que tenemos es una violación, una invasión de la Rusia de Putin contra su vecino Ucrania, que es irrelevante si en el pasado fue parte o no de la Unión Soviética. Exactamente, es una violación, el compromiso que todos asumimos en el derecho internacional de la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza unilateralmente. Pues en ese caso no hay espacio para ambigüedades. El discurso que da el presidente Putin hace unos días, visceral, virulento, haciendo pues toda una serie de interpretaciones cuestionables a mi juicio de la pertenencia ucraniana al espacio ruso, cuestionando la existencia como tal de Ucrania como un Estado independiente, pues prendió las alarmas en todas las capitales europeas, diría yo, del mundo, en un mundo que creo que yo todavía confiaba en que la balanza estaba inclinada en favor de la diplomacia. Bueno, y además, de alguna manera estamos viendo, Julián, un escenario que suponíamos que podía ocurrir, pero que no se había presentado, que es a la OTAN sumando aliados, incluso no miembros de la OTAN, que se han presentado a las reuniones que ha habido de la OTAN en respaldo de una especie como de europeísmo en contra de Putin, que ha dado un manazo diciendo esta es una guerra de reivindicación de nuestros orígenes históricos, porque también hay toda esta cuestión religiosa, etcétera, y brincándose las instancias. Bueno, ya sabíamos lo que iba a ocurrir con el pronunciamiento del Consejo de Seguridad, pero incluso ante la OTAN, que la OTAN es muy poderosa en términos militares, pues pareciera como que este individuo no tiene ninguna consideración al respecto, ¿no? Y yo creo que si el presidente Putin en el Kremlin, encerrado con su Consejo de Seguridad,
le apostó a la división de la alianza transatlántica, el efecto ha sido el contrario. Yo creo que hay varios factores. Un poco yo creo que el nivel de amenaza, la dimensión y la forma en cómo articuló sus amenazas, el propio liderazgo del presidente Zelensky, la reacción de la sociedad ucraniana. Yo creo que ahí se llegó a la conclusión de pues, que estábamos en un momento definitorio para la viabilidad de esta arquitectura de seguridad regional que surge en 1945 y en un momento muy interesante, porque si ustedes, como ustedes bien saben, hace unos años la Alianza Transatlántica pasó por 4 años de embestida unilateral Claro. del presidente Trump. Después, al malestar y a la incomodidad por una retirada desasiada de Afganistán, que puso en duda la capacidad del nuevo gobierno en Washington de coordinar y de tratar a sus aliados como iguales en esta nueva administración. Y ahora, pues, esta unidad de miras que conlleva incluso, como tú lo has señalado, la modificación radical de los pilares que sustentan el orden y las políticas de Alemania en la posguerra. No vender armas, no autorizar la venta de armas a países en zonas de conflicto, ser muy cuidadosos en los niveles de gasto militar, asumir el compromiso explícito de rebasar el 2% del PIB en el presupuesto destinado a la defensa, y esto en una coalición gubernamental con un canciller alemán que tiene menos de 3 meses en el cargo, que tiene a la sombra de su antecesora ahí en los salones del Parlamento alemán, y donde su canciller es del Partido Verde. Entonces, el mundo está al revés. Incluso las declaraciones de hoy de Finlandia y de Suecia, países con una gran orientación neutral por su propia experiencia histórica, destacando que si ellos lo consideran soberanamente, pues no descartan una adhesión a la alianza. Bueno, es bien interesante porque la respuesta ha sido esa, muy sólida. Si quería dividir Europa, logró todo lo contrario. Si quería alejarse de la presión militar de la OTAN, pues obtuvo lo contrario. Pero hasta ahora la respuesta de Occidente ha sido fundamentalmente financiera. Es decir, una serie de sanciones. También fue muy claro Biden desde el principio, el presidente Biden, de la OTAN no se va a inmiscuir militarmente en Ucrania. Parecía en algún sentido casi un puedes pasar, pero no. Venía asociado de una clara advertencia de cuáles iban a ser las consecuencias financieras. De lo visto hasta ahora, Julián, ¿crees que esto va a dañar realmente a Rusia? ¿Va a ser suficiente como para que se echen para atrás? ¿Pueden venir otro tipo de sanciones? ¿Cuáles serían estas? ¿Cómo ves esta respuesta que hasta ahora ha sido simplemente regulatoria? Tal banco ya no va a poder usar el sistema SWIFT que permite las transacciones. ¿Cómo ves? Yo creo que son sanciones punitivas, básicamente, no necesariamente disuasorias, van a tener un impacto fuerte, pero no necesariamente van a ser determinantes para la toma de decisiones tan personales por parte del presidente Putin. Yo creo que hay un cálculo en el sentido de asumir los costos. Yo creo que en el conjunto de sanciones que se han anunciado, algunas que afectan el manejo de las reservas internacionales rusas, que sí han ido disminuyendo en su proporción en cuanto a tenencia en dólares y euros, pero todavía tienen una dimensión importante. Aquellas que van limitadas a las transferencias electrónicas, sí van a doler. Yo creo que ahora están vislumbrando qué tipo de acciones adicionales se pueden tomar. Yo creo que todavía hay algunas más globales que afecten la capacidad de Rusia de moverse, exportaciones, permisos de importación, transferencias más amplias de tecnologías sensibles, incluso medidas arancelarias o suspensión de preferencias arancelarias en algunos casos. Creo que el presidente Putin apostaba que las sanciones también le iban a afectar a la alianza occidental, sobre todo a los alemanes en materia
energética, pero hasta el momento están firmes, y el alcance del impacto, cuánto va a doler, yo creo que no lo veremos en el corto plazo, y por eso no vamos a ver una incidencia directa en lo que pasa en las mesas de negociación, pero de ahí no espero una solución definitiva al problema en cualquier caso. Ahora, comenzamos el programa diciendo que se trataba de un reajuste global, ¿no? O sea, tiene que ver también con cuestiones poblacionales, por ejemplo, en el sentido de que, bueno, pues tanto Rusia como Japón en todos los estudios demográficos de largo plazo han tenido una disminución dramática de su población. Tiene que ver con el reacomodo de una China que en 20 años ha duplicado quizás a sus socios comerciales, y tiene que ver con qué papel va a jugar, digamos, el Occidente como un concepto cultural más que otra cosa frente a esta nueva realidad euroasiática, que pues no termina por ser algo del todo claro. ¿Cómo ves eso? Y mira que tú conoces esa zona, ¿no? Rusia se está encogiendo, sin lugar a duda, demográficamente, económicamente. Su economía no será más o menos del tamaño de la de España. Efectivamente, estamos viendo un reacomodo. Vemos también como ese Joe Biden que llegaba a la presidencia dispuesto a reconstruir alianzas y de alguna forma desplazar el centro de gravedad de su atención estratégica hacia China, la competencia con China, pues vuelve al siglo XX, arrastrado hacia el siglo XX, hacia el mundo que se deriva de 1945, y ese es un primer efecto. Acaban de concluir las Olimpiadas de invierno. Ahí el presidente Putin con el presidente Xi pues anuncia un gran conjunto de convergencias sobre sus objetivos internacionales, sobre su visión del orden global, pero yo creo que ni China preveía esta acción que asumir. Pues ciertamente no la preveía, y perdón, pero el tiempo se nos está empezando a terminar. No la preveía, creo yo, y tampoco nadie preveía la resistencia ucraniana, o pocos preveían la resistencia ucraniana. ¿Querrías como concluir, porque nos falta ya muy poco tiempo del programa? Con esa reflexión sobre el reacomodo. No se han alineado ni han caído todas las fichas de ajedrez en este nuevo tablero. China está observando qué pasa en la región, renueva su liderazgo, ratifican su liderazgo a Xi Jinping en octubre próximo en el Congreso de su partido. Entonces, los escenarios de más largo plazo no están dados, y yo creo que ahí el debate es importante para México. No podemos estar ajenos a lo que pasa en el mundo. Impacta un país que depende de un sistema funcional basado en la predecibilidad y en las reglas del juego, el respeto a las reglas del juego claras. Y ahí en ese entorno vamos a estar navegando hacia adelante, Carlos. Pues muchísimas gracias, Julián, ha sido muy útil. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Y gracias, Julián. Qué gusto verte. Muy buenas noches. Nos vemos en la próxima emisión de Primer Círculo. Muy buenas noches. Nos vemos el lunes entrante.